Por favor, comparte el archivito para revisarlo. Eso está listo. Ya, ahí, listo. Ahora sí, muéstrame lo que has hecho. Ese sería mi tema. A ver, déjame ver, por favor, repítele. ¿Dónde está el tema? Contratación pública. Vas a analizar la contratación pública, ¿ya? Déjame anotarla acá para que después me olvide. A ver, tú eres contratación pública. Y la relación con el presupuesto versus el presupuesto general del Estado. Ya. Listo. Entonces, continúa, por favor. Ya, caracterización del tema. Ya, te voy a preguntar, antes de seguirte revisando, ¿por qué escogiste este tema? En sí, porque, o sea, lo escogí porque en las prácticas que hice, abarqué mucho ese tema acerca de la contratación pública. Es lo que más, más me enseñaron. Entonces, me gustó y quise hablar acerca de él y relacionarme más con el tema. Ya, listo. ¿Cuál es la problemática que tú has visto aquí? O sea, trata de cómo en ocasiones existen o sea, no abarcan de una manera eficiente los contratos y, o sea, generalmente se crean desempleos o caídas de consumo, así como se indica aquí. Caídas de consumo y pobreza. Entonces, no se abarcan de una manera legal, por decir. Ya, pero eso no lo puedes tú poner así que no se abarca de una manera legal. Tienes que, defíneme en 3 aspectos de manera puntual. ¿Cuál es la problemática que tú has identificado que te ha motivado a llevar a la contratación pública, analizarla frente al presupuesto general del Estado? Porque de esas 3 van a salir los objetivos. Ya, o sea, lo abarqué como le indicaba, por la falta de desempleo, la caída del consumo Caída del consumo, ¿ya? y pobreza. La caída es el tema del desempleo Ujú. y la pobreza. ¿Y cómo mides pobreza? ¿Cómo vas a medir la variable pobreza? Perdón. Pero, a ver, en sí, o sea, el presupuesto general del Estado lo voy a medir con el gasto público. ¿Ya? Y el PIB, que también está incluido, o sea, sería la relación de la contratación pública y cómo se relaciona en el presupuesto general del Estado y el PIB. No, pues ahí estás cambiando el tema. Sube el Sí, tema, ese por es mi favor. tema. Sube el tema, sube el tema. Tú estás También abarca el analizando PIB, también incluye el PIB. análisis de la contratación pública y su relación al presupuesto general del General Estado. del Estado y el PIB. Ah, ya, perdón, no he visto el PIB. Entonces tú tienes aquí como contratación pública, como variable dependiente, tienes al PIB como variable independiente y tienes también al presupuesto general del Estado, ¿no? Sí. Ya tienes esas 2 variables. ¿Ya? Entonces tú decides analizar el tema de la contratación pública por una reducción del consumo, que lo estés evaluando dentro del PIB, ¿ya? Está bien. El desempleo, la pobreza, presupuesto general del Estado. Y ya estás planteando la pobreza y cómo interviene dentro de la problemática, eso está quedando en el aire, dentro de la problemática, cómo interviene el presupuesto general del Estado. En relación al gasto público, porque muchos presupuestos van directamente a la contratación pública. Ya, ya, entonces vamos a ver el planteamiento.
el gasto ha ido disminuyendo en los últimos años. Ya si estás poniendo que ha ido disminuyendo, yo te sugiero que pongas allí aumentes de cuánto a cuánto y en qué periodo. Por ejemplo, ha disminuido desde el año 2000 estaba en 100 millones al año 2020 que está ahora en 5 millones. Por ejemplo, se me ocurre. ¿Ya? Entonces tienes que poner ahí, porque dice, ha ido disminuyendo, pero ¿en cuánto? ¿Ya? Eso tienes que Ya. agregarlo aquí. Sí, ahí anda agregándole. Igual está grabado todo, entonces tú puedes volver a revisar. Ha ido disminuyendo en los últimos años generando desempleo. ¿Ya? ¿En qué te basas para decir de que se ha generado desempleo? ¿Según qué estudio? Entonces tienes que poner según lo que indica el estudio presentado por fulano de tal cosa, ¿no? Entonces ahí tienes que referenciar. Caída del consumo, pobreza y pobreza. Aquí sería un punto y seguido. La contratación pública de la misma manera debido a que existen muchas obras que no se han terminado. Ya, esto es una idea aparte. Entonces, esto tú debes especificar de que existen obras, ¿sí? Aquí a partir de esta coma ya sería un punto, tú empiezas a especificar de que existen obras que se han planificado, pero no se las han terminado, o siguen, o están de manera, no las pongas no se han terminado, pon que se mantienen inconclusas su finalización. O sea, por algún motivo no las han terminado hasta ahora, pero no digas que no se han terminado porque de alguna manera estás juzgando, ¿no? Y acuérdate que estas cosas tienen que ser imparciales. Afectando directamente al desarrollo económico. Entonces, si dices que afecta al desarrollo económico, tienes que explicar por qué. Porque de repente se deja de contratar personal, para que eso se deja de emitir recursos para la comunidad. O sea, tienes que explicar ese efecto, ¿no? Y obviamente, de la información que estás mencionando, que no se han terminado obras, ¿de dónde sacas ese dato? Porque ese es un dato que tú estás asegurando. Entonces se supone que tú eso lo has observado. Entonces, si lo observaste, tienes que decir de dónde lo observaste, cómo lo sacaste, entonces, y eso tiene que estar referenciado. ¿Sí? Hasta ahí Ya. estamos claros. Sí, Cristi, sí. sí, Ya, punto. Entonces, ahí ya tienes dos ideas, ¿no? Es decir, la evidencia afecta directamente al crecimiento económico. Entonces, ahí puedes, es decir, la evidencia procesa fallidos, a ver, se evidencia fallidos que generan pérdida de tiempo y recursos, ya eso ya sería como parte de la conclusión tuya, debido a incumplimientos fundamentales del presupuesto al no contratar con oportunidad. Entonces se está perdiendo dinero porque no se está siendo eficiente en la contratación, estás indicando tú aquí. Y eso te está fundamentando en los dos argumentos previos, por eso es que tiene que estar referenciado. Lo que significa el encarecimiento, aquí te falta el artículo, ¿no? El encarecimiento de las adquisiciones y en definitiva, si tú estás aquí juzgando una mala administración de recursos públicos, porque aquí hasta en ese momento significa el encarecimiento de las adquisiciones por pérdida de valor de dinero en el tiempo, ahí sería que le aumentes ese comentario, por pérdida de valor de dinero en el tiempo, y en definitiva, si, yo no te sugeriría que le pongas una mala administración de los recursos públicos, ¿sí? El encarecimiento de las adquisiciones, yo te sugeriría que le pongas lo que conllevaría a que los recursos públicos, lo podrías decir de repente que los recursos públicos se manejen de una, es que quiero que no sea una como que se está juzgando. Lo que significa el encarecimiento de las adquisiciones, lo que afecta al manejo, lo que se ve reflejado en el resultado de los manejos de los fondos disponibles para los recursos públicos. Ponlo así, como te dije. ¿Ya? ya. Y simplemente se me vino a la mente, ahí quedó grabado y lo revisas, ¿ya? Sí. No me acuerdo, de verdad que se me vino a la mente, pero no lo grabé. ¿Ya? Los puntos.
punto y aparte. El siguiente, los deficientes procesos de contratación pública. Entonces, si dices los deficientes procesos de contratación pública, tales como, y pones por lo menos unos 2 ejemplos. Porque si tú dices que hay deficientes, quiere decir que hay males. Hay muchos. Entonces pones por lo menos 2 y tienen que estar referenciados. ¿De dónde los sacaste esos ejemplos? ¿Sí? Entonces, tales como y referenciado. Generan problemas como, entonces tienes que decir qué tipo de problemas te están generando, ¿sí? Problemas como, y así también tiene que... Como el retraso de servicios a los ciudadanos. No, es que esta es la consecuencia, afectando a la sociedad. Ah, ya. Entonces, genera problemas, es que generando problemas afectando, entonces, como que no, Perfecto. generando problemas como el retraso directamente, ese, afectando a la sociedad. Entonces sería como, generando problemas como el retraso en servicios a los ciudadanos por medio de obras públicas no entregadas y pérdidas de bienes. Y las pérdidas de bienes. Entonces, tal como se lo observa y muestras, muestras una referencia que te indique que eso está ocurriendo. ¿Sí? Porque aquí tú estás narrando, aquí tú estás haciendo el planteamiento del problema. El planteamiento del problema es mostrar lo que está ocurriendo. Si tú estás mostrando lo que has observado, y como tú estás tocando aquí temas públicos, estás tomando temas de gobierno, que son, entonces tienes que son muy, muy importantes. O sea, aquí tú no puedes hablar cualquier cosa, porque al fin y al cabo va a terminar esto convirtiéndose en una obra pública. Entonces, todo lo que tú vas a decir tiene que estar debidamente fundamentado. Nada de los argumentos que tú vas a mencionar puede ser inventado tuyo. No puede ser un invento. O sea, no es que porque a mí se me ocurrió, yo lo pensé, lo pongo. No, eso tú no puedes poner aquí. Tiene que ser algo que esté corroborado, más que todo en el planteamiento. El planteamiento es una de las partes más importantes de tu trabajo, porque aquí es donde se va a identificar tu metodología. Aquí es donde tú vas a establecer tus variables, aquí es donde tú vas a establecer tus objetivos. ¿Sí? Entonces tiene que estar eso bien, 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 bien identificado. ¿Ya? Entonces, ahí en el planteamiento, ya, incorpórale esas situaciones que te estoy mencionando, o sea, que, que tú especificas lo que está ocurriendo. Entonces, ahí tienes que en el planteamiento también narrar en un párrafo lo que genera en sus efectos con el empleo, ¿sí? Lo que hace en los efectos con, o sea, en la parte del planteamiento, lo que hace, las consecuencias que da para el consumo, para el desempleo y para la pobreza. ¿Sí? Entonces te faltaría mencionar esos 3 aspectos dentro del planteamiento. ¿Sí? Repito. Ya. Entonces tú necesitas aquí agregar un párrafo que hable sobre el consumo, otro párrafo sobre el desempleo y otro párrafo que hable sobre la pobreza respecto a la problemática que tú has identificado, que es la contratación pública. ¿Ya? Entonces aquí esto te va a crecer un poco, te va a crecer si quieres una página. Normalmente el planteamiento del problema ocupa de 1 a 2 páginas, normalmente. ¿Ya? Vamos a la siguiente, justificación e importancia del estudio. Ya, el estudio se refiere al Sistema Nacional de Contratación Pública. Justificación. Aquí en la justificación es por qué es importante hacer esta obra. Entonces, ¿por qué es importante? Te pregunto a ti. Porque es importante analizar estas variables. ¿Por qué es importante evaluar la contratación pública frente al presupuesto general del Estado y el PIB? ¿Por qué es importante realizar esa investigación? Porque en sí, en gran parte, esto conlleva a lo que es el mercado del país, para así muchos proveedores intervienen en lo que son adquisiciones de bienes y servicios.
Ya, entonces, lo que tú estás diciendo, porque la contratación pública es una fuente de gasto público que permite generar riqueza bien canalizada, permite incrementar el consumo, permite reducir el empleo y como consecuencia reducir los niveles de pobreza. Eso lo tienes que narrar, lo que te acabé de decir, ¿ya? Eso tiene que estar narrado allí. Eso tiene que, porque tú vas a decir por qué es importante hacer esto, para qué, o sea, tienes que demostrar de que tiene validez, o sea, en qué te va a ayudar. Eso tiene que estar. Vamos a ver ahora sí ya qué es lo que tú pusiste. Dice, el sistema, el estudio se refiere al sistema ya relacionado así al presupuesto general del Estado y su crecimiento económico, el cual es de gran importancia por parte del mercado del país para los proveedores nacionales y extranjeros, identificando también las funciones que se realizan entidades contratantes, ¿ya? Sí, aquí sí está bien la idea, pero te falta complementar los puntos que te dije, ¿no? La presente investigación se considera trascendental, ya que son obras que tienen un periodo de ejecución, muchas de ellas por varios años. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tú tendrías que decir en la parte de la justificación. Tú no quieres determinar si las obras se inician y se terminan. Ese no es el objetivo de tu trabajo de investigación. Así como lo estás poniendo, da a entender eso. Que tú quieres ver como una especie de auditora, a ver si se está haciendo se están haciendo las obras o no se están haciendo las obras. ¿Ya? Tú lo que quieres ver si la contratación pública, ¿sí? ¿Qué relación tiene con el tema del presupuesto general? Y te va a salir un problema de multicolinialidad clarito. Déjame decirte que es una regresión. Vas a tener un problema de multicolinialidad que tienes que corregirlo. Si que andas revisando en los libros de econometría, recuérdate cómo se corrige la multicolinialidad. Mira, ya te voy anticipando ese efecto. ¿Ya? Entonces, tienes que explicar qué va a pasar con por qué la contratación pública se relaciona con el presupuesto y por qué se relaciona con el PIB, porque es importante evaluar esta relación, ¿sí? Entonces aquí tienes que incorporar esos valores, ¿no? El otro párrafo dice, la presente investigación se considera trascendental ya que en otras palabras tiene un periodo de ejecución, obviamente un año, muchas de ellas por varios años, ya, por medio de una inversión generando así una mejora en la calidad de vida en la sociedad. En los servicios básicos, en la infraestructura de los sectores estratégicos, estratégicos de la economía, mayores plazas de empleo y un aumento en el crecimiento económico, y además mantiene una magnitud que abarca todo el nivel nacional, invertido millones. Ya eso podría ser en la parte final, ¿no? Y yo te sugiero que trabajes un mismo tamaño de letra. Yo veo diferentes tamaños de letra, chico. Como que unos están más grandes, otros están más pequeños. Revisa bien eso. Por ejemplo, ahí arriba, ahí yo veo que está el tamaño. No, todas están en 2. Yo veo diferentes tipos de tamaños de letra ahí. Todas están en 2. Entonces, no sé, es percepción mía. Ya. Haces esos arreglos. Vamos con la delimitación del problema. Delimitación del problema. ¿Dónde? ¿Todo ese párrafo? Sí, estoy aquí. Vamos a ver que el análisis de contratación pública en régimen especial. Solamente régimen especial. Sí, lo quería abarcar más en ese Ya. régimen. Pero en tu tema no dice eso. En el tema que tú tienes está toda la contratación pública. General. ¿Sí? Tú tienes que hacer lo que dice tu tema. En este caso hubieras puesto arriba en régimen especial. Ya. ¿Sí? Tienes que hacer Y todo. Porque tú estás evaluando la contratación pública. No estás diciendo la contratación pública en régimen especial. ¿Ya? Contratación y su relación en el presupuesto general del Estado y el crecimiento económico dentro del territorio nacional, que serán evaluados de manera trimestral del año 2013 al 2021. ¿Cuántas observaciones tienes
déjame hacer 2013 al 21. Serían 30. 13 menos 20, todo el año 21, ¿no? Ujú. Son 8 años y es de manera trimestral, ¿no? Sí. 32 observaciones. Muy poca información. Porque tú vas a hacer un análisis con series de tiempo también. Yo creo que está muy poco. 32 observaciones muy poco te veo. Te soy honesto. Mínimo 40 ya, o 50 es lo que te sugeriría. 32 para el análisis que vas a hacer, porque tú vas a terminar haciendo un análisis de series de tiempo y al final un análisis de regresión lineal. Entonces, y la cantidad de datos que tienes, porque tienes que identificar el patrón de la serie de tiempo, ahí te vas a meter de repente con modelos arimas, ese tipo de cosas, y para poder identificar la secuencia de una serie de tiempo, como que lo veo muy poco, 32 observaciones. Yo te sugeriría de que si lo puedes poner de manera mensual, ponlo de manera mensual. Acuérdate que el presupuesto general del Estado se lo planifica de manera anual, pero se lo utiliza de manera mensual. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Qué pasa, hijo? Hagamos lo siguiente. Y ahorita nos vamos a quedar hasta aquí. Ya corrige todas esas situaciones y yo te atendería la próxima semana, ¿ya? Cuando tengas estos cambios, porque sí tienes bastantito que hacer. ¿Ya? Ya, profe. Listo. Entonces, yo esto lo subo por el YouTube para que tú lo veas. ¿Ya? Nos vemos entonces la próxima semana. Pasa bien. Gracias, profe.